la época en que Babilonia conquistó a Judá. Esto sucedió, la conquista de Babilonia por parte de Babilonia a Judá sucedió después que fue escrito el libro de Habacuc, que Habacuc habla con Dios por lo que él va a hacer. Es algo interesante porque los primeros, solo son 3 capítulos, pero en los primeros 2 capítulos se trata más que todo qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios está haciendo, las preguntas y las respuestas. Y en el capítulo 3 es más centrado quién es Dios. Creo que es como la transición, el proceso que nosotros pasamos para después centrarnos y ubicarnos exactamente donde debemos estar. Hoy la pastora nos envió un versículo y yo le decía, pastora, eso tiene que ver con el libro de Habacuc, lo cual nos hace pensar y reconfirmar que la Biblia es una sola y que su mensaje es único, porque este era del Nuevo Testamento y nosotros estamos en el Antiguo Testamento. Vamos a la siguiente. Esta es información del libro. El tema es el vivir por fe. Ya traducido, ya puesto completo, es la persona justa vive con una seguridad permanente. Si hacemos otra traducción de lo que es, con una seguridad permanente y continua. O sea, fe no es solo en el momento, es algo activo y es algo que tiene que continuar. Eso es lo que a veces creo que nosotros cuando decimos fe tenemos un concepto de una cosa estática. No, la fe es continua, tiene que ser continua y lo vamos a ver a través del libro. El propósito es ayudar al remanente piadoso de Judá a comprender los designios de Dios respecto a una nación pecadora. ¿Cómo? A través de las preguntas que Habacuc le hace a Dios. En la plática nosotros vamos entendiendo algunas cosas que Dios explica. Y a veces eso puede ser inclusive fuente de que nos sintamos un poco. Dios hace unas cosas que no las entiendo, pero recordemos que la voluntad de Dios es buena y perfecta y eso es algo que siempre debemos tener presente. Habacuc tiene el libro, como libro, tiene algunas características especiales, así como Oseas, como Nahum, como Jonás, todos tienen unas características especiales. Y es en Habacuc es que no profetiza al pueblo, habla de sus conversaciones con Dios. O sea, tiene en forma más centrada un diálogo entre Dios y él. Hay como dos protagonistas, no es solo la nación y los pecados de la nación, no, es más hablar y comprender a Dios lo que está haciendo en ese momento y que posteriormente, una vez que entendemos eso, quizá lo podamos aplicar a nuestra vida, a nuestra nación, a lo que está sucediendo. Contiene al menos 3 formas literarias. Diálogo es una forma literaria entre Dios y el profeta. Unos ayes proféticos, ahí los vamos a ver. Y un canto profético. Es un canto, ahí hasta busqué el significado de una de las palabras y lo vamos a ver. Y todo el libro es como un lamento a la injusticia. Qué casualidad, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo tiene que ver contra la injusticia. Dios no es un Dios pasivo, Dios habla. Y lo que más molesta a Dios es la injusticia, porque Él es un Dios justo, por lo tanto, Él nos pide que nosotros seamos, que sigamos, es su ejemplo. Las leyes que dio, de las que hablaba el pastor el domingo en el devocional ayer, es para que cumplamos y seamos justos, no solamente justos, respetuosos con Dios, porque Él tiene sus formas de presentarse, sus formas, tiene sus atributos y nosotros debemos entender y saber que Él es más grande que todo lo que existe en este mundo, ya que Él es el creador. De ahí tenemos.
que manifiesta tres características en medio de tiempos adversos. Uno, una búsqueda sincera de Dios. Para que el profeta esté hablando con Dios es que lo está buscando, es que anda preguntándole a él. Para que cuando los niños, yo pensaba, así como los niños que quieren saber algo, anda el papá caminando, anda haciendo lo que anda haciendo y el niño anda atrás, pero ¿qué? ¿Y por qué? Y a veces quita la paciencia, pero Dios, gracias a Dios, a él no se le quita la paciencia. Él responde y Él tiene tiempo para estar con nosotros. Una fe inconmovible. Y ahí están los versículos, porque hoy en la noche les voy a pasar la presentación y ustedes pueden ir leyendo esos versículos de esa fe inconmovible. Aquí empezamos 2:4. Lo voy a leer porque ese es el que va el tema aquí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Tenemos que leerlo completo. No solo el justo por la fe vivirá, todo completo. Aquí presentan las dos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Y qué es lo que dice Dios del orgulloso y el altivo? Que Él los repudia. Más, y aquí viene la otra parte, el justo por su fe vivirá. El que hace justicia de acuerdo a Dios, él, él vivirá, tendrá vida, vida en abundancia, como lo dice más adelante. Y hay una visión de Dios que evoca la teofanía manifestada a los israelitas en el monte Sinaí, que es cuando Moisés habló con Dios. Él sostuvo una plática con Dios. Entonces, por eso de una forma así podemos recordar esa parte, podemos recordar cómo Dios sí habla con sus hijos, sí habla con los que le buscan. Y esto es tan, yo decía, con la prédica de ayer de la hermana Yuli, cómo se confirman las cosas, cómo se confirma esto. Dios habla con los que le buscan, pero hay que buscarle a Él. Tenemos que Hermana Eva, decir, sí, diga, pastora. solamente pedirle, por favor, defina el término teofanía para todos nosotros, por favor. Teofanía es cuando Dios se hace presente, cuando se usa una forma, una visión y aparece Dios presente en ese lugar, como cuando aparece en la llama ardiente, entonces eso es una teofanía, Dios manifestado en el momento. O sea, Dios presente ahí. Eso es una teofanía, sí. Muchas gracias, hermana. A la orden. Sí, tiene toda la razón porque a veces se nos olvidan esos términos. Yo busco también. Entonces, sí, teofanía es la presencia manifestada de Dios en un momento y en un lugar específico a una persona o un grupo de personas. Y más adelante también es, eh, es otra característica especial, y es que ningún profeta del Antiguo Testamento es más elocuente en lo relacionado con la fe que Habacuc. Habacuc definitivamente él muestra con ejemplo lo que es la vida por fe. No se queda solo en decirlo, porque nos pueden decir, el justo por la fe vivirá y después vamos a ver, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que hay que vivir por fe? Vamos a tener una fe completamente ciega y no vamos a ver nada ni lo que está ocurriendo alrededor, sino que nos vamos a meter en un claustro como hicieron los monjes y las monjas antes, se apartaron y que así para mantener su fe. Bueno, Habacuc en su libro nos muestra, primero nos dice que el justo por la fe vivirá y al final nos enseña cómo es que el justo vive por fe. O sea, el libro es completo, completo. Primero en la declaración y después en su testimonio personal. ¿Cómo sabemos el testimonio personal de él? Por lo que él habla, por la forma en que él ora,
por la forma en que él se expresa, por la forma en que él le canta a Dios, porque es una canción, él le canta a Dios. Y no sé si fue este domingo o el anterior, pero sí se cantó eso, que nada nos separará del amor de Dios. Entonces, ahí tenemos el testimonio de lo que piensa el profeta y nos podemos entender cómo es que el justo va a vivir por fe. No se queda solo en eso de que, y después, bueno, ¿y cómo es que va a vivir por fe? Es que va a aguantar hambre y aún así va a creer que vive o qué es lo que va a ocurrir. Él nos muestra. El libro es muy completo, como les decía. Y al final voy a pedirles siempre que participen un poco para ver. Aquí está el texto clave, de nuevo, el justo por la fe vivirá. También es usado por Pablo. Este libro sí es mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que el libro anterior no? Algunos de estos no están mencionados, pero este sí está mencionado y Pablo lo usa en su teología de justificación por la fe. Pablo lo toma y lo muestra. Está Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y Hebreos 10:37 al 38. Y toma inclusive esa frase, el justo por la fe vivirá. Entonces, esto, porque es síntesis, estoy aprendiendo. Es síntesis, ustedes lo van a leer más adelante. Ya sabemos que Hebreos 10 habla de la fe, de la galería de los ejemplos de fe que algunos tenemos, Gálatas también. Y él hace una justificación de la fe. Él nos muestra ahí, él nos, que ya cuando estemos más adelante lo van a ver en el Nuevo Testamento, pero sirve de base, sirve de base para hablar de la fe. O sea, si usted quiere hablar de la fe, siempre vamos a recomendar lea Habacuc, porque aquí nos va a clarificar lo que es eso de vivir por fe. Y aquí ya tenemos el bosquejo. Primero hay una introducción y esto es lo único realmente que tenemos en cuanto a la persona. Y eso que nos dice que la persona no es tan importante. Lo importante es lo que Dios habla y lo que importa es la actitud. Yo decía, el Señor sabe, ¿por qué no nos puso más? Pues no necesitamos saberlo. Lo que necesitamos saberlo es que es una persona y una persona que platica y tiene conexión con Dios, porque eso lo dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Nada más. Eso es el versículo 1, nada más. A veces no es necesario saber tanto. Es, como lo van a ver en todo el libro, centrarnos en Dios. Dios es que Dios es quien tiene las respuestas. Y Habacuc es una persona, probablemente con sus muchos defectos, probablemente con sus dudas, no, eso no es probable, es real, porque lo muestra aquí que él con deseo de conocer más, que esa es la parte más importante, de buscar a Dios y de conocer a Dios, de hablar con Dios. Y yo pensaba, este libro es como para hacerlo sentir a uno, sí podemos hablar con Dios. Sí, no debemos esperar, perder la esperanza, no tenemos que esperar que otras personas nos digan, el Señor dice tal cosa. El Señor en el Nuevo Testamento rasgó el velo, nosotros podemos hablar con Dios y el Señor va a responder. Pero, como nos hablaba la hermana ayer, tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para buscar el lugar en que podemos encontrarnos con Él y tener nuestros oídos espirituales abiertos para escuchar su voz y discernimiento para discernir cuándo es la voz de Dios, cuándo es nuestra voz o cuándo es la voz del enemigo. Tenemos que estar despiertos espiritualmente.
Eso yo miraba, todo es como una relación en todo. Dios no cambia su mensaje. Primero están las preguntas de Habacuc. ¿Qué preguntas le hace? La primera pregunta, y yo no sé si ustedes se la han hecho. ¿Cómo puede permitir Dios que los malvados estén bien? ¿Cómo puede permitir Dios que los malvados no tengan un castigo? ¿Cómo puede permitir Dios que esa gente que esté en autoridad anden viajando para allá y para acá? Yo ni siquiera puedo ir ¿dónde le diría? A la playa. ¿Cómo puede Dios permitir esas cosas? ¿Seré que solo yo me lo he preguntado y el profeta Habacuc? No, no sé. O alguien más se lo habrá preguntado. O generalmente esas preguntas nos las hacemos cuando recién venimos al Señor también. Ay, ¿y por qué todo me va mal a mí? Aquel que anda haciendo ¿No? cosas De 20 malas, a 15. Ujú. aquel Horrible. que anda Plateado. haciendo cosas ¿Sí? malas, dice, El plateado. ese no, ese le va bien. ¿Cómo es posible? Entonces las preguntas que se hace Habacuc no son preguntas ilógicas, no son preguntas así como hechas, porque sí, son preguntas que nosotros nos las hacemos. Entonces Dios le da la respuesta. Aquí es donde les digo, hermanos, Dios responde. Dios está presto a escuchar a quienes le buscan, pero quienes le buscan de corazón, no solamente del diente al labio, sino de corazón. Entonces Dios le contesta y le dice que va a usar a Babilonia para castigar a Judá. Aquí en los capítulos de 5 al 11. Solo que no dice Babilonia, sino que dice Caldeos, pero es la misma Babilonia. Y tenía marcado uno aquí, dice, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Estaba leyendo ahí que dice que probablemente no eran arqueros a caballo, sino de los que tiran lanzas, que iban en caballos a toda velocidad y tiraban las lanzas, y entonces no daban tiempo de que la gente se escondiera ni nada, y así eso era una sorpresa. Y cuando caían según el gran número, eso era una lluvia de lanzas sobre todos los que estaban combatiendo contra ellos, y no había forma de librarse porque era una lluvia tan espesa que a todos los que estaban ahí les caían o los herían o algo les pasaba. Entonces les muestra lo que van a hacer. Le dice que más feroces que lobos nocturnos, sus jinetes se multiplicarán. Dice, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Recuerden que la forma de habla es como en prosa, usa diferentes símbolos. Toda ella vendrá a la presa, toda esa nación va a caer sobre Judá. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. O sea, va a tomar a todos, va a tomar a todos cautivos. Escarnecerá a las reyes y los príncipes, hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. O sea, van a brincar esos muros y van a ingresar y van a destruir las ciudades. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Eso es lo que yo creo que también en esa parte estaba Habacuc, pero ¿cómo es posible? Porque entonces ahí le pregunta, ¿cómo es posible que los de Babilonia, que son peores que los que están en Judá, son peores, son más malvados, hacen cosas terribles que no se comparan con las que están haciendo Judá? ¿Cómo es posible que lo va a hacer instrumento de juicio? Yo creo que a veces nosotros también nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios use a personas que no son sus hijos? ¿Cómo es posible que Dios use a alguien que a veces nosotros lo consideramos de lo más vil?
¿O cómo es posible que Dios use personas que nosotros jamás nos hubiéramos pensado que las utilizara? Pero Dios puede hacerlo. Aquí vemos lo que es la soberanía de Dios. Y también es otra pregunta que a veces nos hacemos, ¿cómo es posible que Dios use, así como usó al rey Ciro, que no era del pueblo de Dios, no era creyente en Dios, pero Dios lo usó? Entonces, en nuestro tiempo hay veces que el Señor también usa personas que nosotros podemos considerar que son peores que nosotros para que el Señor ejecute su juicio. Y nosotros lo que deberíamos hacer, por eso les decía, este libro es como un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Lo que deberíamos de hacer es ir, buscar la presencia de Dios. Entonces ahí vamos a tener respuestas y ahí vamos a saber cómo comportarnos y cómo reaccionar. Vamos a ver la respuesta que le dio Dios y después quisiera ver si alguien tiene algún comentario de esto. La primera parte dice, Dios le dice, ok, ellos son peores, van a ser mi instrumento, pero yo también los voy a juzgar a ellos. No es que no se van a quedar sin castigo, va a haber un castigo, pero en su tiempo. En su tiempo. Me llama la atención cuando dice, y Jehová me respondió y dijo, ¿quiénes no hemos oído esta parte? Escribe la visión, y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Leía que en ese tiempo el que llevaba un heraldo le decía que iba a leer algo con alguna instrucción, alguna ley o algún edicto de los reyes, él corría, él llevaba y después abría y leía. Otros eran que los ponían en la pared, pero es más probable que sea este que corría a los lugares y él las leía para que la gente escuchara. Entonces, por eso le decía más se apresurará y no mentirá. Ahora, esto es tener la certeza de que la visión es verdadera. Por eso les decía, la fe no solo es un concepto así como bien abstracto y estático. Le dice, aunque tardare aún por un tiempo, ¿qué quiere decir? Que va a pasar un tiempo, pero esa seguridad de cumplimiento tiene que estar constante a través de los días. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. O sea, tiene que accionar en esa fe, en esa seguridad de lo que va a acontecer. Tiene que esperarlo. Y esperar también es una acción, porque a veces nosotros tenemos que controlarnos para no empezar a hacer cosas que no debemos, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, ahí da la respuesta, la introducción a la respuesta. La introducción de lo que va a ser la respuesta. Yo te he dado una visión. ¿Cuántos de Dios nos ha dado una visión y nosotros tenemos que seguir caminando en esa visión, mantenerla, que eso es lo difícil a veces. Y de ahí viene, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está la verdad. Esa es la verdad de Dios. Eso es algo que se va a cumplir. Por eso dice, vivirá. Y después habla de los pecados de Babilonia. Ahí empieza a hablar de diferentes pecados y aquí en esa parte donde habla de los pecados de Babilonia, donde dice, habla del hombre dado al vino, donde el hombre es soberbio,
del hombre que es como la muerte, que no se sacia con nada, dice que siempre quiere más. También hay una serie de 5 ayes contra Babilonia. O sea, cuando el Señor dice, ay, o sea, tenemos que prestar mucha atención. ¿Qué es lo que va a pasar que causa dolor? Para que diga, ay. Y esto va a ser contra Babilonia, es lo que va a ser contra Babilonia. Y al final vamos a ver que el Señor es Señor de toda la tierra. Pero quiero entrar ahora, hasta aquí tenemos alguna observación, alguna pregunta para después entrar en los 5 ayes. Alguien que tenga un comentario, perdón que me fui al otro. Ups, acá, aquí. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que compartir? Hasta aquí estamos bien, parece. Pero podemos expandir un poco más, hermanos. Leyendo la palabra, les aseguro que podemos expandir mucho, mucho más. Este libro tiene es un libro como para hacer una serie de estudios solamente Hermana, de este libro. Adelante, pastora. en la nueva versión internacional, en el versículo 1 de ahí del capítulo 2, me llama la atención, como dice él, me mantendré en mi guardia, me ubicaré sobre la muralla, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi queja. Es interesante la postura del profeta, Ujú. ¿verdad? Porque por lo general nosotros eh, nos quejamos, ¿verdad? Nos Sí. quejamos, pero no nos detenemos a escuchar la respuesta, ¿verdad? Sí. A esa queja. Humanamente lo hacemos, pero ¿cuántas veces nos hemos quejado contra Dios, ¿verdad? Contra su voluntad, contra lo que Él hace, porque nosotros muchas veces decimos que se haga la voluntad de Dios, pero cuando Dios hace su voluntad no la queremos aceptar. ¿Verdad? No nos agrada, no la queremos, no queremos someternos a esa voluntad soberana de Dios y nos quejamos. Pero veo acá la posición del profeta y me acuerdo de Job, cuando la situación que vivió Job y Job le habla a Dios y Dios le contesta. Así. Entonces, creo que nosotros vivimos una vida de oración sin esperar respuestas. Ujú. ¿Verdad? Porque le pedimos a Dios o nos quejamos delante de Dios muchas veces, pero no nos detenemos, así como lo hizo Job y como lo hizo acá el profeta también, Habacuc, a esperar la respuesta de Dios. Algo interesante, ¿verdad? Que tengamos esa paciencia para esperar qué es lo que Dios va a contestarnos. Y también Julie, adelante. Amén, Dios les bendiga, buenas noches, Amén. amados hermanos. Fíjense, amada hermana Eva, que hablando acerca de la fe, yo aquí tengo una porción de una Biblia de estudio Ujú, y habla que Habacuc enseña que la vida de cuando todas las circunstancias de nuestra vida ofrecen un cuadro negativo, en caso de una pérdida o un fracaso personal o debido a algo que nos causa dolor o pena, ese es el momento de colocar nuestra fe en Dios y en su palabra. Así podremos vislumbrar el final glorioso de todo ello a través de los ojos de Dios. Esto nos hace adorar y alabar a Dios aún en medio de las peores circunstancias. Y la acción que esta palabra nos dice es que debemos decidir alabar, adorar y dar gracias a Dios por su fidelidad. No importa lo devastadora que sean las circunstancias, debemos de aprender a mirar con los ojos de la fe el futuro previsto en el plan de Dios. Y me llamó mucho la atención esta parte porque en Habacuc 3:17 nos dice aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me encanta porque dice que este es un himno de fe. exactamente, hermana. Y eso
creo que me confirman lo que estamos hablando. La fe definitivamente es algo, es un accionar. Amén, Lo que hermana Eva. Adelante, pastora. Sí, comparto, ¿verdad? Comparto lo que usted maneja de que la fe es algo vivo, ¿verdad? Así Es algo vivo, es algo que tiene, quien tiene que mantenerse, como usted bien lo dice, en acción. Y bueno, agrego a lo que comparte Julie, ¿verdad? Porque Julie nos comparte de que cuando vienen esas situaciones difíciles, ¿verdad? Es cuando debemos de poner, ¿verdad? Esa fe en marcha. Pero también yo agregaría cuando estamos bien, cuando es. todo está bien. Nuestra fe debe de mantenerse, porque si no, ocurre lo que le pasó a Saúl, ¿verdad? Exactamente. Y también puede ocurrir lo que le pasó a Salomón, que estuvieron muy bien y en esa temporada que estuvieron tan bien, ellos decayeron en su fe. Solo mire usted, es Salomón, o sea, cuántas Sí, mujeres, cuántas esposas, cuántas concubinas. Eso no era parte del propósito del es reinado una de Dios para. depravación. Sí, Exactamente, cayó en una depravación. Estuvo tan bien, ¿verdad? Que se olvidó de alimentar esa fe, de mantener, ¿verdad? Esa fe. Entonces, como usted lo decía, hermana, o sea, la fe es algo de siempre, no de un momento, no exactamente. de un ahorita porque estaba alguien enfermo o porque se quedó sin trabajo, o porque necesita esto, porque necesita lo otro. O sea, yo creo que hasta para alabar a Dios en el momento en que estamos bien, debemos de tener fe. Amén. Y de acuerdo a lo que Dios nos pide y de acuerdo a lo que Dios es. Y solo voy a regresar un poquito a la parte que usted decía del versículo 1, que Él se pone como un atalaya. Él, esto es accionar por fe, el mantenerse de guardia, el mantenerse vigilante, el mantenerse firme sobre sus pies y al mantenerse en vigilia. Ahora, ¿para qué se mantiene en vigilia? Para ver lo que se medirá. Cualquier accionar que nosotros hagamos, debemos esperar. A veces Dios nos va a contestar inmediatamente, a veces se va a tomar su tiempo, pero nosotros tenemos que saber cuál es la contestación de Dios. Él se mantuvo y eso también es fe, saber que vamos a esperar un tiempo en que Dios nos va a contestar. Ahora aquí vamos a algo un poquito más diferente, que es los ayes. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Lo que hacían los, ah, los de Babilonia. Tenían prácticas injustas. Ahí comienza el primer ay. Al del que multiplicó lo que no era suyo. Prácticas injustas para robarse las cosas de los pobres. Es injusticia. Cosas que no les pertenecen. Eso es un robo. Un hurto, como dice, cuando es sin violencia, pero son por medio de prácticas injustas. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Acumular cosas que no le pertenecen. Habla de los deudores, habla de cómo se obtienen todas cosas mal habidas. Y aquí vamos en esa parte, las ganancias injustas. En el versículo 9. Hay del que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Esa es la idea, que si tengo más dinero, que yo he oído decir aquí, si usted va a robar, róbese 1 millón, que entonces no lo meten a la cárcel. Si roba menos, sí lo van a meter a la cárcel. Y eso lo he escuchado, porque con 1 millón usted puede pagar y puede salir. Son millones los que hay que robar. O sea, esa es la mentalidad. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, ganancias injustas. Dejaron los pueblos en miseria porque les quitaron todas las ganancias. Habla también contra la esclavitud, el otro hay. Hay del que edifica la ciudad con sangre, matando gente y haciendo esclavos a los demás. Y del que funda una ciudad con iniquidad, o sea, con maldad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es el dueño de todo eso? El Señor. Y ahí en el 14
hay una luz de esperanza. Hay algo que el profeta nunca, aún escuchando, pierde de vista al Dios que le da la visión. Porque en el 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Va a haber en un tiempo que todos vamos a conocer quién es Dios. Dice, los pueblos harán para el fuego y las naciones se batirán en vano. O sea, todo lo que hagan es en vano, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Se llenará completamente de su conocimiento. El otro ay es contra el abuso del alcohol. Dicen al del que da de beber a su prójimo, y el otro hay contra la perversión, la inmoralidad y la idolatría. Dice que te acercas tú y él y le embriagas para mirar su desnudez, perversión, abuso. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, o sea, el alcohol lleva a la perversión. Y más adelante habla bien claro de la idolatría. ¿De qué sirve? En el 18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Para qué haciendo imágenes mudas confía el hacedor en su obra? Más claro creo que ya no se los puedo decir. Imágenes mudas. Dios está hablando en este momento y las imágenes que se han hecho no pueden hablar. ¿Qué más claro que esto? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? ¿Un pedazo de madera podrá enseñar algo como lo está enseñando el Señor en ese momento al profeta? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Son cosas muertas. Son cosas muertas. Y de nuevo, la visión incluye quién es el Señor. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué hay que callar? Porque nuestro Dios sí habla. Nuestro Dios sí no se despierta, permanece despierto. Nuestro Dios puede enseñar. O sea, aquí este libro es como para, pero yo dije, vamos a sintetizar, pero es para estarse tanto tiempo en este libro que es una belleza, así que les voy a dejar de tarea que lo vuelvan a leer. Vuélvanlo a leer, porque si no han visto todo eso, hay que ver exactamente. Más claro no nos puede hablar el Señor. Que el Espíritu Santo nos siga mostrando. Aquí está hablando de ídolos materiales, pero recordemos que también tenemos ídolos que no son materiales. Entonces, analizarnos, como dice el Salmo, que Dios nos analice, nos busque y nos muestre para que nosotros podamos santificarnos para acercarnos a Él y buscarle. Estos son los ayes y después viene el canto de Habacuc. Yo estaba y me busqué, hasta busqué qué significa Sigionot, porque en el 3.1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, y dice que tiene que ver, es un término que tiene que ver con un canto. Por eso es con un cántico, por eso es que aquí se le pone el cántico, el canto de Habacuc. ¿Y saben qué hace Habacuc primero? Aunque él ya sabe que el Señor es justo, que el Señor trae castigo cuando sabe que el Señor ha decidido, pero él siempre se levanta en oración para pedir misericordia. La persona que conoce al Señor sabe que le va a escuchar y sabe que puede pedir misericordia. No va a dejar
de pedir por los demás, no va a dejar de pedir. Y lo tenemos en los versículos 1 al 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Tengo temor de todo lo que va a ocurrir. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc conoce a Dios y sabe que Él es un Dios que se, como se dice, se enoja, pero le pide que en medio recuerde que también es un Dios misericordioso, que tenga misericordia de su pueblo. Eso es algo que siempre, yo digo, la oración intercesora es algo, no está puesto como un don, no está puesto, está puesto para que todos los hijos de Dios tengamos esa oración intercesora. Él comienza pidiendo misericordia. Como les dije, aquí es como un ejemplo de qué es la fe. Habacuc, por estar plantado en esa fe, manteniéndose en esa fe, él entiende que Dios es un Dios misericordioso y esa fe actúa para que él se dirija a Dios y pida misericordia, porque él tiene fe en un Dios misericordioso. Como vimos antes, era todo lo que Dios estaba haciendo, pero aquí ya comenzamos desde aquí. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Lo primero es un Dios que se aira, que se enoja, pero también es un Dios misericordioso. Es un Dios que habla, porque dice, he oído tu palabra. Es un Dios que se da a conocer a sí mismo. O sea, usted hace esto y le digo que tiene por lo menos para tiempo de estar solo leyendo este libro. Después habla el poder del Señor. Dice, Dios vendrá de Temar y el santo desde el monte de Parán. Y después hay una pausa. Habla que viene del lado de Edom y del lado de donde ahora es Palestina. Y viene de esos dos lados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios es tan poderoso que su gloria cubre los cielos. La tierra se llena de su alabanza. A la presencia del Señor no podemos menos que cambiar. Yo estaba pensando en eso del cambio. A la presencia de Dios no hay forma de que nosotros no podamos cambiar. Algo va a suceder si la presencia de Dios viene. Y si su gloria cubre los cielos, la tierra se llena de su alabanza. No dice siquiera solo los hombres, es todo que alaba al Señor. Y después nos muestra un Dios guerrero, con unas imágenes que eran entendibles para las personas en ese tiempo, porque dice, el resplandor fue su luz y rayos brillantes salía de su mano y ahí estaba escondido su poder, porque era la mentalidad de cómo entendían en ese entonces, que tenían esos que tiraban rayos y truenos, pues nuestro Dios también hace eso, cubre y también hace eso. Ese Dios que ustedes tienen, les decía a los demás, hace solamente eso, pero Dios no solamente hace eso, sino que tiene más poder, hace más cosas. Después habla delante de sus rostro iba mortandad, que es un nombre Teshep, que era un dios cananeo de la muerte, de las pestes. Y dice, o sea, Él es tan poderoso que domina a ese Dios. Él puede causar esa mortandad también. Sus pies salían carbones encendidas, se levantó y midió la tierra. Podemos imaginarnos el tamaño del Señor, cuán infinito es su alcance. Puede medir la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. Este es todo hablando del poder, cómo a su paso va causando aflicción y temblor por su poder.
Después viene la parte salvadora, habla contra los ríos y habla contra el mar, que eran otros que también eran considerados dioses, porque causaban las inundaciones. Yo lo me acordaba ahorita con Sara, con la tormenta tropical Sara, cómo causó inundaciones. Entonces Dios habla contra ellos, que para ellos, o sea, en medio de su oración, Habacuc está describiendo un Dios todopoderoso que puede derrotar todos los dioses de los lugares aledaños. Dice, cuando montaste en tus caballos y tus carros de victoria, y habla de los juramentos a las tribus, fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. El Señor es nuestra salvación. Dice, te vieron y tuvieron temblor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio a luz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. Que es como que les dijera, ¿qué otro Dios puede hacer eso? Nadie puede detener el sol, nadie puede detener la luna, solo Dios, un Dios grandioso. O sea, aquí él habla que lo controla todo en la naturaleza, no solamente el destino de su pueblo y lo que él ha determinado, sino toda la naturaleza, toda la tierra. El resplandor, a la luz de sus saetas anduvieron y el resplandor fue de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Esa es la visión que tiene de venir a socorrer. O sea, Habacuc mira toda la destrucción, mira el poder de Dios, mira todo lo que Dios puede hacer y en medio de eso recuerda que este poderoso Dios que puede hasta aterrorizar a alguna persona es misericordioso. Se mantiene por fe hasta llegar a la parte donde está la, la salvación. Cuando diste, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza del impío. Aquí está el cumplimiento. Él está cantando sobre ese cumplimiento, aunque no lo ha visto. Aunque no, aunque sabe que va por venir muchas cosas, no lo ha visto, pero él está cantando de eso. Dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cemento, el cimiento hasta la roca, o sea, va a arrancar todo. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispararme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Dios va a acabar con la injusticia. Él está viéndolo y manteniéndose en esa visión. Aunque no lo vea en forma real en ese momento, se mantiene en la visión. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Y dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Él amaba y adoraba a Dios. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cómo va a estar? Con una fe en acción. En el día de la angustia va a estar quieto, que es lo que nos leía la hermana Julie. Cuando decía, en el tiempo malo, cuando no haya fruto, cuando no haya aceite, porque dice del olivo, cuando no haya nada en el campo, cuando no haya ovejas, cuando no haya vacas, cuando no haya nada de eso, en una acción decisiva, voluntaria por su actitud, el profeta se va a mantener con fe en Dios. Y aquí en esta parte solamente quiero
Déjame ver la hora, estoy chequeando la hora. ¡Ay! Me voy rapidito acá. Solo vamos a leer. Habacuc pasa de la carga a la bendición. Estaba cargado, pasa a ver la bendición de Dios. Del asombro a la adoración. Al final, el decir que no importa lo que ocurra, va a mantenerse esa adoración. De la inquietud al descanso. Dice, aquí dice que él se va a gozar en el día de la salvación. De un problema, de estar viendo el problema, pasa a ver la persona de Dios. Y de una queja que tenía al inicio de tantas preguntas, pasa al consuelo que Dios le da. Eso es o sea, esto es algo que realmente lo deja a uno así como, eso es lo que tengo que hacer. Este es el ejemplo. Esta es la comparativa que les decía entre Jonás y Habacuc. Ustedes pueden encontrar más, porque acá tenemos a un hombre que era profeta de Dios, que lo conocía, hizo cosas contrarias, y aquí tenemos el ejemplo. Es casi como Jonás es lo que no debemos hacer, pero tenemos que entender que hay momentos en que somos así como Jonás, y hay otros momentos que podemos recordar cómo actuó Habacuc. Primero en Jonás, Dios llama a Jonás. ¿Y sabe qué cosa? Aquí en Habacuc, Habacuc llama a Dios. Él lo llama para hablar. En Jonás, Jonás corre lejos de Dios. ¿Se acuerdan el mapa que se fue lejísimos? Aquí Habacuc corrió hacia Dios. Él tenía preguntas, fue donde Dios a preguntar. En Jonás hay oración y siguen los problemas. Aquí Habacuc tiene una oración después que ha entendido lo que es el problema. Jonás al final termina en insensatez. Yo me acordaba que la pastora decía, aquí queda una pregunta y no nos dice si Jonás se arrepintió o no. Termina en insensatez. Habacuc termina en fe, en el ejemplo de fe. Jonás es salvación de Dios para los gentiles. Y en Habacuc vemos la soberanía de Dios sobre los gentiles. Él decide hacer justicia. Jonás está dentro de un pez, o sea, es escondido allá. Habacuc está en una torre vigía, está de atalaya, que era el versículo que nos hablaba la pastora Flavia. Y después tengo solo 3 versículos para que recordemos. Habrá un tiempo, y esta es su visión en la cual tenemos que mantenernos en fe, porque se llenará la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren los mares. Llegará ese tiempo y nosotros lo esperamos. Y luego Habacuc 3:18. No importa lo que ocurra, estemos bien o estemos mal, lo que nos mandaba la pastora el día de hoy, por acá tengo el versículo que nos mandó ella, déjeme buscarlo por acá, que nos decía, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas en Filipenses 4:12. Pues aquí dice, con todo lo que ocurra, dice Habacuc, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. La Biblia es un solo mensaje. Esto es algo que debemos tener presente siempre. Por eso en la mañana le escribí a la pastora cuando nos envió eso, porque no hay contradicción en la palabra de Dios ni en Dios. Habacuc hace una proclama personal, y este sí ya es el último, para que la tengamos presente y permanente en nuestras vidas. El Señor y Dios es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Lo siento, hermano Fabio, Caleb, le tomé 3 minutos, pero este libro es una belleza. Les voy a pedir, por favor, lo vuelvan a leer, deleítense, busquen otras versiones.
Y como anuncio les voy a decir, la otra semana no vamos a tener síntesis bíblica, van a tener un descanso. Esto es más que todo para las personas que yo sé que apartan un tiempo intencionalmente para poder ser parte de la síntesis, así que para que sepan y planifiquen con antelación. Entonces, sí, Pastora Flavia, si usted ora para despedirnos y que el Señor nos ayude a entender que la fe es algo en movimiento, es algo que debemos tener cada uno de nosotros. Ahí le pido, por favor, que el Amén, Señor sea hermana. nuestra fuerza. Amén, hermana. Amén. Verdaderamente, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Como dice la palabra, necesitamos esa fe viva. Necesitamos Amén. esa fe viva en las buenas y en las malas, ¿verdad? Para poder estar firmes. Altísimo Padre, Señor y Dios bueno, en el nombre de Jesús, Padre, alabamos y glorificamos tu maravilloso nombre y venimos ante tu presencia con temor y temblor, Señor. Padre, reconociendo tu soberanía, tu grandeza, tu majestad, Señor amado. Padre bendito, agradecemos de corazón, Señor, porque hemos pasado todo este día, Dios mío bendito, bajo tu gracia, bajo tu cobertura, bajo tu nube bendita, Señor amado. Gracias, porque hemos podido ver tu mano, Señor, moviéndose a nuestro favor durante todo este día, Padre. Y hoy podemos decir, Señor, Ebenezer, Padre Santo, porque es esta hora, Padre, es esta hora y todavía tu gracia bendita sigue rodeándonos, amado Señor. Padre Santo, abre nuestros ojos espirituales y permite, Dios, que nuestra fe crezca al ver tu gloria rodeando nuestra vida a cada momento y en cada lugar en el que estamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amado Señor, te lo pedimos. Gracias por este tiempo, por cada hermano, Señor, que persevera, por mi hermana Eva, Señor, que es una mujer fiel, Señor, a tu voluntad y a tu propósito. Bendícela, amado Señor, fortalécela y manténla sana, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús lo dejamos todo en tus benditas manos, Señor. Amén y amén. Dios le Amén. bendiga, familia. Dios les bendiga, Fabio, Caleb. A usted es el host ahora, es el anfitrión.